Esa es la característica. Ninguno de los tres tiene forma de resistencia, solamente presentan la forma de trofozoito o vegetativa. Dos especies son enteramente saprofíticas. La especie Trichomona hominis, que vive en el intestino grueso, es un parásito saprofítico, no ocasiona ninguna patología y su hallazgo es casual, ¿no? Porque solamente se observan formas de trofozoitos. Y la otra es la Trichomona tenax, que es una tricomona cuyo hábitat es la boca, tenax. Generalmente este parásito se encuentra en pacientes que tienen mala higiene bucal o tienen caries, ¿de acuerdo? En ese ambiente, en ese microhábitat, la Trichomona tenax puede existir. Como son parásitos que no tienen formas de resistencia, están catalogados como parásitos permanentes. Siempre están en el humano. Siempre va a haber un tenax, siempre va a haber un hominis y siempre va a haber una vaginalis. No hay en el medio ambiente. La Trichomona vaginalis, que es la única patógena, no vive en el tracto gastrointestinal, más bien se encuentra en el tracto urogenital, en vías urinarias y en genitales, tanto del hombre como de la mujer. Sin embargo, por el hecho de que se ha encontrado en la vagina y es donde ocasiona patología, es que recibe el nombre de Trichomona vaginalis. Por lo tanto, es importante este parásito en la mujer. ¿De acuerdo? Un ratito, por favor. La única patógena que se encuentra en la vagina de la mujer, por eso es que recibe el nombre de Trichomona vaginalis, ¿verdad? La morfología es bastante sencilla, se las voy a dar con detalle. Cualquier pregunta me cortan, no hay ningún problema. La historia fue descubierto por el francés Daudet en el año 1826 en secreciones vaginales. La etiología, el agente etiológico, ¿no es cierto?, está producido por un protozoario, porque es unicelular, la Trichomona vaginalis, que afecta tanto la próstata y la uretra del varón. Pero su principal manifestación clínica se produce en la mujer, siendo responsable, dice, del 20 al 30% de las vulvovaginitis. O sea, de 10 infecciones vaginales, el 30% es ocasionada por Trichomona vaginalis. Pero como es un parásito de transmisión sexual, ya les adelanto el mecanismo, está catalogado como una enfermedad de transmisión sexual. Y por lo tanto, en la última temporada, como hay más libertad sexual, hay más libertinaje, hay más promiscuidad, este porcentaje ha llegado inclusive al 50 y al 60% en las mujeres. O sea que de 6 pacientes que tienen vulvovaginitis, o de 10, 6 tienen tricomonas vaginales. O sea, mucho cuidado con esta enfermedad porque es una enfermedad del sexo, ¿de acuerdo? Esta es la Trichomona vaginalis, como podrán ver, tiene una forma piriforme, tiene una parte anterior más ovalada y casi puntiforme la parte posterior. Característicamente tiene un núcleo ovoide con un cariosoma central pignótico, ovoide también, grande, y transcurre a lo largo del cuerpo del parásito el axostilo, que es una formación de esqueleto que le da resistencia al parásito. En la parte anterior, este parásito presenta 4 flagelos, del cual en la parte anterior sale una membrana ondulante que va más o menos hasta la parte posterior, tercio posterior del parásito. Membrana ondulante, 4 flagelos, y el axostilo termina en un flagelo posterior. O sea, en total son 5 flagelos, ¿verdad? Entonces, es un parásito, ahí lo tienen el parásito, vean, importante simplemente ver ahí, es el núcleo ovoide con su cariosoma. Por eso generalmente podemos observar al microscopio y el movimiento que le da esos flagelos y la membrana ondulante como si fuera un baile de bailarina.
bailarinita. Entonces, es un parásito enteramente microaerófilo, es decir, no tolera grandes presiones de oxígeno, no tolera las sustancias oxidantes, no le gusta porque las sustancias oxidantes, el agua oxigenada, por ejemplo, mata rápidamente, o cualquier sustancia oxidante, el parásito perece. El periodo de incubación desde el momento en que el parásito se descarga en el hospedador es de 3 a 21 días. Puede pasar de 3 días a 3 semanas. La transmisión, dice, es casi exclusivamente sexual, ya por relaciones sexuales. Actúa como reservorio, el humano, el hombre, es un reservorio, la próstata, el recto en el humano, en el hombre, las glándulas de Bartolino en la mujer y las glándulas de Skene. Estas glándulas de Skene son glándulas que humectan, si ustedes quieren, la vulva para las relaciones sexuales. Entonces, en esos lugares, en la próstata, en las vesículas seminales, ahí se puede quedar como reservorio el parásito. Sobre todo en el hombre, ¿no? En la próstata y las vesículas seminales. ¿Por qué? Porque en el hombre no ocasiona patología. No ocasiona patología. El hombre es un portador sano. Este parásito no es invasor, ¿ya? No tiene enzimas para invadir el epitelio. Por lo tanto, es un parásito que se adhiere a la mucosa vaginal y a la mucosa del cérvix uterino, a nivel del cuello uterino, ¿de acuerdo? Y ahí, gracias a esa adhesión, es que empieza su patogenicidad. ¿Por qué? Porque ahí produce una serie de leucotrienos que es para permitir precisamente, ¿no?, que estimula una sustancia que son las interleuquinas en los neutrófilos, a que los neutrófilos vengan pero no lo destruyan. Se produce un proceso inflamatorio. Y al haber un proceso inflamatorio en ese ámbito, gracias a estos leucotrienos y a estas interleuquinas, ¿no es cierto?, es que se produce un proceso inflamatorio tan severo que hace que se altere el microambiente. ¿De acuerdo? El pH es lo primero que se va a alterar con esta producción de inflamación. El pH en la vagina generalmente es ácido. Está un pH entre 3,8 y 4,2. Ese es el pH ácido. Y este parásito lo que hace es cambiar ese pH y convertirlo en un pH alcalino. O sea, el parásito requiere de alcalinidad, ¿de acuerdo? Dentro de su estructura, dentro de su citoplasma, nosotros hemos visto en los protozoarios que tienen vacuolas, ¿verdad? Vacuolas digestivas, vacuolas enzimáticas. En la tricomonas, estas vacuolas especializadas se llaman hidrogenosomas. Los hidrogenosomas tienen diferentes cargas enzimáticas, diferentes funciones de adhesinas, ¿ya?, y de transformación, por ejemplo, del medio aeróbico a un medio anaeróbico, ahorita vamos a ver. Gracias a los hidrogenosomas. La cantidad de hidrogenosomas y la calidad de hidrogenosomas hace que el parásito sea más o menos patógeno. Ustedes saben que en parasitología hay algunos parásitos que son más virulentos que otros, virulentos entre comillas, porque cuando hablamos de virulencia significamos la agresividad que tiene el agente etiológico en un hospedador, ¿verdad? No es porque sea virus, sino es la agresividad. Hay unos que son más agresivos, hay otros que son menos agresivos. Y esa agresividad, esa patogenicidad más severa, va a depender de la calidad y cantidad de hidrogenosomas que tenga. Eso es importante. Esos hidrogenosomas, por ejemplo, presentan producción de proteínas adherentes, adhesinas, ¿no es cierto? O sea, son proteínas adherentes 65, la proteína adherente a 51, 33, 23, no importa, no les vamos a preguntar qué proteínas adherentes hay, pero hay proteínas adherentes que para que el parásito se adhiera perfectamente a la mucosa vaginal y cervical, gracias a la producción de esas sustancias por los hidrogenosomas, ¿no es cierto? Proteínas adherentes. Y esas son, ahí empieza en realidad
la patología vaginal. ¿Por qué? Porque estos parásitos, una vez adheridos, empiezan a alimentarse y a multiplicarse. Como todo protozoario, la reproducción es de tipo asexual, por fisión binaria longitudinal. Por lo tanto, la carga parasitaria va a ser rápidamente elevada gracias a esa reproducción y va a ser favorecida además por otros mecanismos y otros factores que les voy a mencionar. No adopta la forma quística, hemos dicho, solamente es la forma de trofozoide. Esa forma piriforme llega a medir entre 9 a 10 u 12 micras, no es más, 9 a 10 micras es el tamaño del anticomona vaginal, es un poquito más que un glóbulo rojo o un glóbulo blanco. Hemos dicho presenta 4 flagelos libres anteriores y uno adherido a la membrana que termina en un flagelo posterior, en total 5 flagelos. Presenta hidrogenosomas que además de producir proteínas adherentes, produce catalasas, produce hidrolasas, ¿no es cierto?, precisamente para alterar la humedad vaginal, ¿no?, catalizadores a nivel de la vagina, que son los que van a transformar, ¿no es cierto?, a los lactobacilos en ácido láctico. Ustedes saben que en la vagina hay bacterias especializadas que se llaman los lactobacilos o bacilos de Dodderlein. Esos bacilos son encargados, gracias a ese microambiente de oxigenación, ¿no?, transforman la lactosa, porque hay lactosa a ese nivel, en ácido láctico. Y el ácido láctico es el que va a ocasionar el pH vaginal ácido. ¿Estamos de acuerdo? O sea, presencia de lactobacilos más un lugar anaeróbico o brevemente aeróbico y presencia de ácido láctico, de bacilos de Dodderlein, ¿no es cierto?, va a producirse ácido láctico, pH ácido. Con estas catalasas y con estas hidrolasas se rompe esa cadena y los lactobacilos, o los bacilos de Dodderlein, no son capaces de producir ácido láctico. Por un lado, al no haber ácido láctico, el pH baja y se convierte en pH alcalino, es decir, más bien sube el pH y se vuelve en pH alcalino. Y además, la tricomona, que es un microdepredador, vean ustedes cómo está alterando el microambiente, fagocita a los lactobacilos, los elimina, hace desaparecer a los lactobacilos. ¿Estamos bien hasta ahí? Ahí está la tricomona, vean, lo más importante es el núcleo ovoide con un cariosoma central, tiene su axostilo y los 5 flagelos. Vean un dibujito característico, la membrana ondulante es lo que le da los movimientos cuando vemos al microscopio. El hábitat, hasta ahí está bien. Entonces el parásito cambia el microambiente, hace un ambiente alcalino, donde el parásito se va a reproducir ávidamente por fisión binaria longitudinal. Ahora vamos a la patología y vamos a ver el hábitat, qué es lo que produce. La mujer se ubica a nivel de las paredes de la vagina, más en el fondo, o sea, en la pared posterior de la vagina, y en el cuello uterino. Un gran depósito de parásitos se encuentra en el fondo del saco vaginal. Ese es su microambiente. Fondo de saco, paredes de la vagina y el cervix. En el hombre está la próstata, las vesículas seminales, ¿no es cierto? En esta gráfica tendríamos aquí la vagina, la parte posterior, los fondos de saco y el cuello de la matriz. El parásito nunca ingresa al endometrio, nunca hay endometritis ni inflamación de las trompas por tricomonas, no entra, se muere el parásito. Se queda limitado al cervix, ¿ya? Y en el hombre se encuentra en las glándulas de Cooper, en la próstata y en las vesículas seminales, ¿no? En vesículas donde se produce el semen, el líquido seminal. ¿El líquido seminal es alcalino o es ácido? A ver. Alcalino. Los espermatozoides viven en medio alcalino. Miren ustedes cómo es la madre naturaleza. Un medio alcalino tiene que caer en un medio ácido.
Se supone que es un medio alcalino donde están los espermatozoides, ¿no es cierto? En ese medio ácido morirían. Pero como la gran cantidad de líquido seminal es más líquido, lo que vemos es líquido, los espermatozoides son microscópicos, chiquititos, están transportados en ese líquido para que no se quemen, no se cocinen en el pH ácido de la vagina y puedan ser transportados hasta el cérvix. Y en el cérvix, dentro del cérvix, porque el parásito no invade el cuello uterino, ¿no? Sino el endocérvix, cuando la mujer está preparada para concebir, ahí forma un moco que es cristalino, totalmente cristalino, es neutro, cosa que los espermatozoides puedan pasar sin dificultad hacia el endometrio. O sea que ese pH ácido no va a eliminar los espermatozoides. ¿Por qué? Porque está cargado de una sustancia alcalina, que es el líquido seminal. Sin embargo, como la tricomona vive en líquido o en un medio alcalino, si un hombre es el portador, la tricomona está pendiente. ¿Se dan cuenta? Y cuando hay una eyaculación, se eyacula también una carga de parásitos en un medio ácido, y ahí el parásito, aprovechando la presencia de un medio alcalino, que es el líquido seminal, empieza, gracias a sus hidrogenosomas, a cambiar el microambiente y lo convierte en un medio alcalino totalmente, matando a los lactobacilos, eliminando la producción de ácido láctico, adhiriéndose al cérvix y a la mucosa, y ahí empieza la patogenia del parásito. En el hombre nada, están como reservorios, están felices en un medio alcalino. ¿Está bien? Ahora bien, el ciclo de vida es un ciclo monoxémico, directo, hombre, mujer, hombre. Bueno, también puede ser hombre, hombre, ¿no? Hoy en día todo es aceptado. Pero siempre es a través de las relaciones sexuales, ¿de acuerdo? La relación sexual es el mecanismo por el cual se transmite esta parasitosis. A través de la descarga, ya sea del semen, que es alcalino con una carga de parásitos, o bien cuando se contamina con parásitos que están viviendo en la vagina en un pH alcalino, a través de la uretra, ¿no es cierto?, que también es alcalino, y buscan un lugar para reservarse a nivel de las glándulas seminales o de la próstata. Entonces, vean ustedes, hombre-mujer, el parásito entra en su forma trofozoítica, no tiene forma de resistencia, fisión binaria longitudinal y aumento de la carga parasital. La transmisión, por lo tanto, se hace bajo la forma de trofozoito, mayormente, vuelvo a repetir, por contacto sexual de una persona enferma con una persona sana. Eyaculación de los trofozoitos eliminados y migran por la uretra peniana. Eso es en un 80 a un 90%. Y entre un 10 y a un 20%, la transmisión puede darse por fomites, que es fomite. Fomite es toda sustancia inanimada capaz de transportar un parásito. En este caso, estamos hablando de fomites, ¿no es cierto? Podría ser ropa interior, mallas de piscina, ropa de deporte, toallas, la misma piscina, un jacuzzi. Porque el parásito, pese a que no tiene forma de resistencia, su forma de trofozoito puede vivir a una temperatura de 37 grados, que son las piscinas atemperadas o los jacuzzis, en ese ambiente que más o menos es alcalino, ¿no es cierto?, por el lapso de 1 a 2 horas. O sea que puede también contaminarse una persona en una tina, en una piscina, ¿no es cierto?, a través de fomites o prestándose toallas, esponjas de ducha, etc. Puede también infectarse, por ejemplo, una persona que se sienta en un asiento donde anteriormente o previamente se senta una persona con flujo y tenga tricomonas, las tricomonas están ahí, inmediatamente se siente una persona ahí y puede contaminarse por ese fomite que es el asiento. Pero, esta transmisión del 10 o el 20% por fomites requiere de ciertas condiciones. No es que cualquier mujer se va a contaminar por ese mecanismo.
Tienen que haber condiciones. ¿Qué pasa? Si viene una paciente, ya sea principalmente la mujer, porque la mujer es la que tiene la sintomatología por este parásito, como he dicho, ¿no? Entonces la mujer siempre va a acudir del médico por la sintomatología que vamos a ver ahorita y va a decir, doctor, sabe que tengo una infección vaginal. El 35 al 40 hasta el 60% de las vulvovaginitis son producidas por tricomonas. Entonces examinamos y decimos es tricomonas. Este paciente sabe que, ¿no? Y convertir en uso de relaciones sexuales. Pero le miento al doctor y le digo, doctor, ¿sabe qué? Me he prestado una toalla, voy a ir a una piscina, en una piscina me he contagiado. ¿Ustedes le creerían? Tendrían que creerle si hay factores que predisponen a que esa paciente se infecte con tricomonas por fomites. ¿Qué factores tendrían que ser? ¿Qué factor tendría que tener una paciente para que pueda adquirir la tricomoniasis por fomites? Bajas defensas. Sí, siempre partimos de eso, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? A ver. ¿Ah? No, porque la temperatura tiene que estar más o menos de 37 grados. Si hace mucha calor, las tricomonas perecen. Si hace mucho frío, las tricomonas perecen. Tiene que estar en una temperatura más o menos corporal. ¿Cuál sería el factor importante para que una persona pueda adquirir tricomoniasis por fomites? Una mujer normal podrá adquirir por fomites tranquilamente tricomoniasis. No. ¿Por qué? Porque su pH es ácido. Entonces, la condición sine qua non para que una mujer pueda adquirir tricomoniasis por fomites es el que tenga la vagina alcalina. ¿Ya? Alcalina. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? Para que pueda adquirir por fomites. Esa persona que se ha sentado, tiene tricomoniasis, se sienta, deja ahí un flujito, se levanta, se sienta y esta se contamina. Va a contaminarse con fomites si es que tiene el pH alcalino. No se olviden que para esto puedes aplicar 1 o 2 horas en temperatura, casi temperatura corporal de 37 grados, o en una piscina, o en una bañera. ¿De acuerdo? Ahora, ¿está entendido hasta ahí? Denme 4 condiciones en las que el pH se vuelve alcalino. ¿En la? Fuerte. Podría tener más antes una infección. No, si hay una infección más antes, ya el paciente va por una infección. Factores para poder adquirir una parasitosis. Aseo excesivo. Fuerte. Aseo excesivo. Aseo excesivo. Muy bien, aseo excesivo. Porque mucho aseo va a hacer que esa vagina se vuelva alcalina o neutra. ¿No es cierto? Pero aseo excesivo con uso de jaboncillos. Uso de jaboncillos. Porque si solamente se lava con agüita, el pH del agua es neutra. El pH es 4, siempre se va a mantener 4. Pero si usa jaboncillos, los jaboncillos siempre son alcalinos o neutros. Siempre. El que ustedes quieran, DAF, Nivea, Lux, son alcalinos o neutros. Entonces tienen que usar, en este caso para su aseo, ¿cierto? Jaboncillos ácidos. Hay, en el mercado hay. Un buen factor. Otro, que cambia el pH, le han dicho el aseo excesivo. A ver, piensen un poquito. Rápido. Puede ser tal vez la presencia de un bacteriófago que estoy alterando. Ya hay bacteriófagos, ya hay bacterias ahí, no tiene que haber infección. Condiciones en las que altera el pH. Si él dice mucho aseo, la contraparte, ¿cuál sería? No aseo, poco aseo. El poco aseo puede hacer que ese pH se altere, ¿no es cierto? Vamos a decir por qué factores aplican. Por ejemplo, ¿en qué casos no podría haber aseo en una mujer después de una relación sexual? ¿Verdad? ¿Qué hay ahí? Gran cantidad de semen. ¿Cómo es el semen? Alcalino. No hay aseo.
Otra causa, que cambia el pH, el periodo menstrual. ¿No es cierto? El periodo menstrual, cuando baja la sangre es neutra, tiene el pH neutro. Por lo tanto, lo que hace es que de alguna manera ese pH baje y se vuelva alcalino. Durante el periodo menstrual, el pH de la vagina tiende a ser más alcalino. Si una persona que tiene menstruaciones no se asea, obviamente está dando, ¿no es cierto?, cabida a que pueda captar por vía fomites tricomonas. ¿Está bien? Mucho aseo, el poco aseo, ¿qué más? A ver. ¿Podría ser la ropa íntima? La ropa íntima podría ser. Eso es el fomiti. Ese es el transportador. A ver, chicos, piensen un poquito. Ustedes ya están, los que vienen a clase están mejor informados de los que no vienen. El embarazo. El embarazo. ¿Se dan cuenta? El embarazo, cuando una mujer está embarazada, por las hormonas, por la progesterona, tiene un pH alcalino. La diabetes, ¿cierto? Los diabéticos, las mujeres diabéticas, tienen tendencia a tener pH alcalino. Los extremos de la vida, ¿se dan cuenta? La adolescencia, su pH es enteramente alcalino. O bien vamos al otro lado, ¿no es cierto? La adultez, las personas mayores, tienen el pH alcalino. Ya no hay esa acidez vaginal. Entonces son más propensas a adquirir orfomitis. Las adolescentes, las personas que tienen otras enfermedades, sin ser infección vaginal, cáncer. O personas que usan corticoides, tú has dicho bajas defensas, no los corticoides. ¿Estamos de acuerdo? Eso altera el pH. Entonces, gracias a esos factores, es que se puede contaminar una persona por fomites. Si es una mujer sana y tiene un pH ácido, por fomites, 99% que no se va a infectar. Pero si esa mujer sana, sanita, tiene relaciones sexuales y descarga de parásitos, la infección siempre se va a dar. Sí o sí, porque el parásito contamina la vagina, ¿verdad? Miren en esa citología, por ejemplo, estamos viendo tricomonas. Estas células se llaman las células naviculares, porque parecen naves, ya con su núcleo central, son las células del epitelio vaginal. Pero hay una cosa que llama la atención aquí. ¿Qué les parece esta plaquita? ¿Logran ver? Grupo de 3 tricomonas, aquí hay tricomonas. ¿Qué les parece esa plaquita? ¿Qué es lo que no se observa? ¿Han visto alguna vez plaquita en citología? Deben llevar, o llevan en segundo año, en primer año llevan histología, ¿no? ¿Han visto alguna vez un frotis vaginal? ¿Han visto espermatozoides? Díganos, en prácticas podemos aprovechar. No veremos espermatozoides, ya, no es difícil. Veremos células vaginales, ya. Cuando veamos tricomonas en la práctica, vamos a ver algunos frotis vaginales y ahí les vamos a mostrar las células. Se llaman las células naviculares. Miren, acá es limpio. ¿Limpio de qué? Si bien hay gran cantidad de neutrófilos, hay otras que son más sucias. El frotis vaginal en una tricomoniasis se llama frotis sucio. Sucio. ¿Por qué? Porque se encuentra gran cantidad de neutrófilos y no se encuentran lactobacilos. Pregunta de examen. Ahí está el mecanismo de infección. Y ustedes dirán, doctor, siempre es así, siempre es así. Yo creo que el acto sexual es lo más sublime que Dios nos ha dado en la vida. Es el único acto donde realmente se encuentra el placer. El placer de los placeres es el acto sexual. Obviamente, si es un acto sexual consensuado, si es un acto sexual donde buscamos realmente el placer, ¿no es cierto? El amor nos lleva a tener relaciones sexuales. Sin embargo, hoy día las relaciones sexuales ya no son por amor, ¿no es cierto? Esta mañana daba el tema en el laboratorio clínico, el mismo tema, y les preguntaba, ¿por qué se tienen relaciones sexuales hoy en día? ¿Por qué se tienen relaciones sexuales? ¿O no se tienen?
¿Por qué? Si vemos tantos casos de tricomoniasis, quiere decir que todo el mundo tiene relaciones sexuales. Pues. ¿Por qué se tiene relaciones sexuales? A ver. ¿Placer? Por buscar placer. Muy buena respuesta. Quisiera saber cómo es. Curiosidad. 3, otro factor. Esta mañana me decían por moda. Si ellos hacen, yo también. Moda. 4, un factor importante. ¿Por qué creen que hay relaciones sexuales, muchachos? A ver, no me digan que no saben, ya tenemos 21, 22 años encima. Por libertad sexual. Es libertad sexual. Hoy en día los hombres ya no buscan a las mujeres buscan a los hombres, ¿verdad? Entonces hay libertad sexual en relación. ¿Qué va a pasar? Como la mayoría ignora de esto, la gente de común no sabe cómo se transmiten las enfermedades, no saben qué enfermedades hay. Entonces se lanzan al éxito. Otro factor sería lo hormonal, ¿no es cierto? Y ustedes están en esa época, están entre 20, 23 años. Ahorita sus hormonas están imporoteando, ¿sí o no? Están jugando sus hormonas. ¿Por qué? Porque estudian lunes, martes, miércoles, jueves, viernes para los exámenes, ¿no? Llegan el sábado y se sienten, pero como toros, ¿verdad? Sobre todo los hombres, quieren descargarse, ya sea liberarse deportivamente, hay diferentes formas de descargarse, pero las hormonas no nos dicen me voy a descargar golpeando la pelota, no, quiero tener sexo, quiere decir, quiero buscar el placer. Por eso, por esa promiscuidad que hoy actualmente hay, es que ha subido la frecuencia de tricomonas. Y ojo, si hay tricomonas de por medio, un 60%, imagínense, ¿cuál es el riesgo de adquirir una enfermedad más severa que es el SIDA? El mismo porcentaje, ¿sí o no? Porque el SIDA o la inmunodeficiencia se adquiere por relaciones sexuales. Por lo tanto, vean ustedes el riesgo que corre una persona por solamente buscar el placer. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado. Están en esa edad y posiblemente les va a ocurrir. Y no me digan que no. Yo en la semana he estado pasando clases con el laboratorio clínico, no había mucho alumnado. Y acá abajo tenemos un pequeño bosquecillo, ¿verdad? Me iba a dar una vuelta por el bosquecillo. No se imaginan las cosas que veía, aprovechando la soledad. Ella sola, él solo, agarran viaje, ¿no ve? Entonces, jóvenes, a tomar en cuenta esto, es importante. El sexo es lo más bello, pero hay que saberlo cuándo, dónde y con quién. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el 90% relaciones sexuales y el 20 o el 10 al 20% fomites, ¿no es cierto? Ropa interior, toallas, esponjas, mallas, shorts, lo que ustedes saben. Al ingresar por la vagina, el descargo de las tricomonas, estas van a competir con los bacilos de Doderlein por el alimento, que es el glucógeno, ¿no es cierto? La glucosa, el glucógeno. Y a partir de eso, los lactobacilos, como van a competir, no se va a formar el ácido láctico y por lo tanto el pH se va a volver más alcalino, 5, 6, etc. Así es. En el hombre, en cambio, el pH es siempre alcalino. En las glándulas seminales y en la próstata, el pH es de 5 a 6, que es el ambiente adecuado para el parásito. Por lo tanto, el parásito no tiene que modificar ese ambiente y se encuentra en sus anchas, ¿verdad? Ahí están las tricomonas. Vamos avanzando. ¿Por qué afectan más a las mujeres? Vamos a ver. Debido a los cambios hormonales. Los factores hormonales en la mujer son importantes, ya hemos dicho. Si hay un cambio en la menstruación, es un cambio hormonal, bajan los estrógenos, aumenta la progesterona, entonces esa menstruación se vuelve más alcalina, ¿verdad? En la ovulación, cuando la mujer está ovulando, produce moco, gran cantidad de estrógeno, ese estrógeno, ese líquido, ese moco es neutro, y por lo tanto
más facilidad para que la tricomona, ¿no es cierto?, pueda afectar y cambiar el pH de lo ácido que es a más alcalino. Además, durante el periodo menstrual, el parásito aprovecha el hierro que existe en la sangre, porque el hierro es un alimento importante para las tricomonas. ¿Para qué? Ahora vamos a ver. Aumenta la capacidad de adhesión en los tejidos. Entonces va a usar ese hierro, los hidrogenosomas, para producir proteínas adherentes, el fierro, ¿no es cierto? Y en los periodos en los que no hay menstruación y el parásito requiere de esa sangrecita, lo que hace es moverse el parásito y buscar lugares frágiles en el lugar de la inflamación del cérvix. Entonces va a buscar lugares frágiles de inflamación y ahí va a aprovechar de que haya diapéresis sanguínea por la inflamación y va a tomar el fierro de sus glóbulos rojos por el proceso inflamatorio. Por lo tanto, ya estamos hablando de una acción patógena, acción inflamatoria o proinflamatoria, ¿verdad? Citotóxica, sí. ¿Por qué? Porque lleva enzimas, gracias a esos hidrogenosomas, de sustancias como la adhesina, ¿no es cierto?, y las proteínas adherentes, catalasas, y ahorita vamos a ver otra serie de enzimas. Entonces, hacen que los parásitos se movilicen y adapta condiciones ambientales, va a adaptar condiciones ambientales, haciendo que haya lesiones en los lugares más inflamatorios donde haya salida de glóbulos rojos. Y eso lo hacen principalmente a nivel del cérvix, porque el cérvix es un epitelio, si bien es cúbico afuera, tiende a ser cilíndrico hacia el conducto endocervical. Entonces, en ese lugarcito de transición, ¿no es cierto?, el parásito va a encontrar la habilidad para poder lesionar ese cuello uterino y poder obtener el fierro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa lesión, ¿no es cierto?, va a producir ciertas lesiones de tipo puntiformes en el cérvix, con pequeños sangrados, ahorita les voy a mostrar, que se conoce con el nombre de cérvix en frambuesa. Cérvix en frambuesa o cérvix en picado de pulga. Entonces, de ahí va a obtener el fierro para poder hacerse más adherente el parásito. En el varón, en cambio, ¿qué pasa? El líquido seminal, la próstata, las glándulas seminales producen gran cantidad de zinc. Ese zinc lo que hace es que da energía a los espermatozoides para que se movilicen. Es energizante el zinc. Así que se reproduzcan mejor los espermatozoides. Pero además el zinc es tricomonicida, o sea, hace que baje la cantidad de tricomonas presentes en estos lugares. ¿Estamos de acuerdo? Destruye al protozoario. En niveles bajos de zinc, ¿no es cierto?, hace que el hospedador, en este caso el hombre, sea un portador, ¿no?, tenga al parásito en forma latente. Es un microdepredador, les decía. ¿Por qué? Miren, fagocita no solamente a los bacilos de Dodeley, sino fagocita a las células epiteliales, fagocita a las bacterias de la flora vaginal, glóbulos rojos, y los mecanismos patogénicos son un complejo, ¿no es cierto?, de proceso multifactorial. Las adhesinas, las proteínas adherenciales, etcétera, ¿no es cierto?, que involucran varias moléculas. Por ejemplo, vamos a ver, aquí está. Esa patogenia va a responder a cambios en la microbiótica, hemos dicho, va a eliminar a las bacterias que además coadyuvan a que también haya pH ácido. Entonces hay disminución de glucógeno y de ácido láctico. El fierro, cuando hay mayor fierro, mayor patogenicidad. Cuando hay zinc, menor cantidad de parásitos. Poliaminas, ¿no?, la putricina y la espermidina son aminas que se encuentran en el líquido seminal y que de alguna manera el parásito obtiene eso para cambiar el pH, para hacerlo agresivo. Obviamente lo que decía la compañera, la temperatura, ¿no es cierto?,
en el sexo también hay mayor calor, mayor temperatura, eso aprovecha el parásito. El glucocálix es un glucoconjugado, ¿no es cierto? Este conjugado se considera un factor importante de la virulencia. Dentro de los hidrogenosomas también hay glucocálix. El glucocálix lo hemos visto nosotros en células, que son sustancias que ayudan a adherir las células, ¿verdad? En este caso, el glucocálix, el glucofosfolbutano-like, que se encuentra en la tricomona vaginalis, hace que aumente su virulencia. El glicocálix de la tricomona hace que aumente. A mayor glicocálix, mayor virulencia, parásitos más agresivos, ¿de acuerdo? Ese glucofosfolbutano-like, el glucocálix que se encuentra en la tricomona vaginalis, se conoce como lipoglicano tricomona vaginalis. Eso le da mayor virulencia, mayor agresividad, el lipoglicano tricomona vaginalis. Tenemos otras, las adhesinas, las integrinas, glucosidasas para destruir la glucosa, cisteínproteinasas, ¿no es cierto?, para romper las uniones y poder pegarse bien al epitelio. La cisteínproteasa, por ejemplo, es necesaria para que se lleve a cabo la adhesión del parásito, ¿no es cierto? Hay un factor que se llama el CDF, ¿ya? Es el Cell Factor Detachment, CDF. Es un factor de desprendimiento celular. A mayor cantidad de CDF en un parásito, mayor desprendimiento celular, mayor flagelación de epitelio en la vagina, y eso es más agresivo. El cuadro se hace más severo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que produce mayor inflamación en la vagina. Entonces, miren ustedes, a mayor cantidad de CDF, o el Cell Factor Detachment, mayor severidad del cuadro, que son factores de patogenia, ¿verdad? Hemos visto varios factores. Además de esos, hay otras sustancias, mucinasas, factor lítico, porinas, toxinas, que no las vamos a mencionar porque eso va a depender de la gravedad y de la severidad, patogenicidad que tiene el parásito. Ahora bien, hay varias enzimas, pero lo que sí importa es esto, miren. El nutriente fundamental modulador de la virulencia, el que va a modular todas esas enzimas, es el fierro. Pregunta de examen. Vamos a meter una serie de factores, pero el fierro es la madre del cordero, porque es la que incrementa la síntesis de todas esas enzimas de proteínas de adherencia, ¿verdad? Y el CDA, el CDF. El zinc, en cambio, tiene un factor adverso. ¿Cómo invade la respuesta inmunitaria? ¿Cómo hace que los macrófagos, el sistema inmunológico, no destruyan parásitos? Lo hace degradando las proteínas del complemento. O sea, hace que no haya unión de antígeno-anticuerpo-complemento. Destruye, elimina las proteínas del complemento, por lo tanto puede unirse el factor antígeno-anticuerpo, pero no hay destrucción del parásito. ¿Por qué? Por bloqueo, ¿no es cierto?, de las proteínas del complemento, o de las inmunoglobulinas, que serían en este caso los anticuerpos, ¿no es cierto? De esa manera se reviste el parásito de esas proteínas plasmáticas y obviamente no es reconocido como cuerpo extraño, ¿no es cierto? O sea, qué importante es esto que hace la tricomona vaginalis para no ser destruido a nivel de la vagina. Por otro lado, tricomona vaginalis es un hospedero de diferentes virus. Por eso que cuando hablamos de tricomonas vaginales tenemos que tener la certeza, casi la seguridad de que ese paciente ha estado potencialmente arriesgado a adquirir una enfermedad por virus, el VIH. Por eso crea importancia la tricomoniasis. Si bien hasta ahora la tricomoniasis la veíamos como una enfermedad banal, una enfermedad del sexo, pero suave. Sí, es suave, pero es una puerta de entrada para otros gérmenes que son más patógenos. Esos virus que generalmente se encuentran en el tricomonas pertenecen a la familia de la Totobiridae, ¿ya?, que está vinculado también a la patogenicidad
de la tricomoniasis. Per se, es decir, por sí sola, un parásito, una tricomona que tenga portador de virus, no es ocasionante de cáncer, no es ocasionante de enfermedades virales, pero sí abre la posibilidad, abre la ventana, ¿no es cierto?, porque es portador de virus. Esos virus pueden mutar y de alguna manera aceptar, abrir las puertas para que puedan entrar otros virus como el virus del VIH. De ahí, dice, aumenta la diseminación del virus filtrable, como es el virus del VIH, del herpes o del PDA, el papobavirus. Aumenta en la transmisión de estas enfermedades, gracias a ese factor por ser hospedero de virus, ¿de acuerdo? La fotomovilidad. Los hidrogenosomas, ya hemos hablado, obtienen la energía necesaria a partir de los hidrogenosomas. Y vamos al cuadro clínico ahora. ¿Alguna pregunta hasta ahí de patogenicidad? Importante proinflamatorio, enzimático, tóxico e infeccioso, tóxico, enzimático, inflamatorio. No hay lesión traumática, no hay lesión más entonces citotóxico. Citolítico, podríamos decir, no tiene hialuronidasa, no destruye las células, no las mata, simplemente las fagocita. ¿Están de acuerdo? Entonces, imagina que el cuadro que hay ahí en la vagina. Ahora vamos a ver cómo es la manifestación clínica. En la mujer, las principales manifestaciones clínicas son el escozor, el prurito, quemazón, sensación de quemado, pruritos vaginales, la xanthorrea, que es la leucorrea amarillenta, que puede ser líquida, maloliente y en el 60% de los casos es espumoso. El primer dato clínico de la tricomoniasis, por lo tanto, es la leucorrea. La triada sintomatológica está dada por la leucorrea, el prurito y el intertrigo. Vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos. La leucorrea es precisamente ese flujo que se forma por los detritus celulares, por la reproducción del parásito, por la eliminación de gran cantidad de enzimas y se produce una alteración del pH, el ácido láctico se transforma y se produce moco. Ese flujo, que no es tan líquido, más bien es filante, pegajoso, blanco primero, luego amarillento y luego puede hacerse verduzco, se conoce con el nombre de leucorrea, porque inicialmente es blanco y se quedó como leucorrea, así fuera verde. Pero si es más amarillento, verdoso, podemos decir que se trata de una xanthorrea, ¿no es cierto? La xanthorrea. Tiene mal olor, es fétido, ¿de acuerdo? Y en gran cantidad de los casos es espumosa, tiene burbujitas, o sea que la leucorrea de la tricomoniasis es clásica. Esa inflamación que produce en los pliegues de la mucosa, en los pliegues de la vulva, en los labios mayores, en los labios menores, en el capuchón clitoroideo, se conoce con el nombre de intertrigo. El intertrigo, por lo tanto, es la inflamación de los pliegues de la mucosa vulvovaginal. Intertrigo. Está inflamado, está edematizado, está rojo, eritematoso. Imagínense en un proceso inflamatorio así, tener relaciones sexuales, ¿qué va a producir? Dolor. Eso se conoce con el nombre de dispareunia. Dispareunia, aquí está. Produce dispareunia, dolor en el acto sexual. Como es un parásito que vive en las vías urinarias, urogenitales, hemos dicho, también puede invadir la mucosa de la uretra. Por lo tanto, se inflama la uretra, la mucosa uretral también está edematizada, intertrigo uretral, también hay disuria, dolor al orinar. ¿Y podría haber sangrado? Sí. ¿Por qué podría haber sangrado? Porque está inflamado. El parásito tiene ciertos lugares donde hay diapétesis de glóbulos rojos, ¿verdad? Para alimentarse. Entonces está inflamado. Y en el coito, ese roce, ese choque con el cervix puede ocasionar que haya sangrado. No es un sangrado abundante. Sí hay manchas de sangre, estrías de sangre. Eso se conoce con el nombre de sinusorragia. Sinusorragia, que es el sangrado en el acto sexual. ¿Estamos de acuerdo?
Puede producir, no produce fiebre, ¿no? No hay sintomatología en general, la paciente no está mal de caída, simplemente la sintomatología es local, vaginal. La infección no va más allá del cuello uterino, no pasa de ese nivel, ya les he dicho. Entonces vean ustedes, ahí está localizado el cuadro, eso es lo que vemos. Un flujo, una inflamación, fétido, intertrigo y prurito, la triada sintomatológica. No se olviden. Entonces esta mujer va a tener, no está con malestar, lo que está es preocupada. ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo flujo? ¿Por qué me pica? ¿Por qué tengo ese mal olor? La paciente empieza a preocuparse. Dice, no, me sientes, tengo mal olor, mi compañera, mi vecina me huele, se están aseando a cada rato, están usando jabón, están haciendo más alcalino el medio ambiente, más patogenicidad, más flujo, más prurito, más leucemia. Entonces ese es su primer dato, la preocupación, ¿no? Seguimos con el cuadro clínico. Se aprecia un intenso enrojecimiento de la cara interna, de los labios menores, pueden parecer edematosos, el vestíbulo, donde está la vulva, ¿no es cierto?, en general, está inflamado. No suele afectar los labios mayores no están inflamados, pero sí los pliegues, ¿no es cierto? No se propaga hacia el ano, pero en el hombre sí puede actuar como un reservorio, en el hombre. Hay un piqueteado hemorrágico característico y de forma excepcional, no es muy frecuente, pero sí se presenta cuando el cuadro es agudo, ¿no es cierto?, en el cérvix. Eso se llama cérvix en frambuesa o cérvix en picado de pulga, ya les he mencionado. En el varón la infección es asintomática, a veces se acompaña cuando actúa y se va a la vía uretral, está ahí la tricomona, puede haber ligera disuria y en ocasiones puede haber flujo. Es raro el flujo, se llama gota militar no gonocócica, ¿no? Cuando hay un flujito en la mañana, lo primero que sale es una gotita como si fuera pus, no es pus, ¿por qué? Porque no es gonocócica. Y ahí vemos, vean ustedes en el espéculo, estamos viendo el espéculo, miren qué inflamado está el cérvix, y vean ese punteado, ese es el punteado o cérvix en frambuesa o cérvix en picado de pulga. Vean ustedes. ¿No es cierto? Ahí está. Es lo que se ve. Vean ustedes en esta fotografía, vean. Picado de pulga, ¿no es cierto? Característico del Trichomonas lactalis. Y ahí está el flujo, vean ustedes cómo está el flujo. Este es el flujo amarillento, xanthosea o leucorrea, proceso inflamatorio a todo el nivel de la vulva, ¿no es cierto? Aquí está la vagina, hecho los labios menores, los labios mayores. No pasa a través del cérvix, se queda ubicado a nivel del cérvix, los fondos de saco, las paredes vaginales. Y este es el flujo, miren, parece leche condensada, con burbujas, blanquecino, maloliente, pegajoso. Característico, ¿no? Leucorrea. Estoy luchando, ni sería que vea una paciente, ¿no es cierto? Pero ya viendo esto, no se van a equivocar nunca más. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Está bien? El diagnóstico ahora, al diagnóstico. Pregunta antes de pasar al diagnóstico. Si una mujer está embarazada y tiene tricomoniasis, ¿podrá transmitir la enfermedad a su producto? Sí, no, dónde, cuándo y cómo. ¿Ve? Con todo lo que hemos visto. Sí, a través del canal vaginal. Si una mujer tiene tricomoniasis y está dando a luz, en el momento de dar a luz, por ejemplo, y si es niña, rápidamente tricomonas, tiene un medio alcalino ahí hermoso, la niña va a nacer con tricomoniasis. No es una infección congénita, ¿no es cierto? No es, pero es durante el parto. Si es varoncito, igual, hay tricomonas, puede contagiar la uretra y ese hombrecito tener tricomoniasis entre el neonato. Pregunta, ¿podrá tener tricomoniasis ocular? Sí, ¿no? Ocular, en recién nacido. ¿Qué dices? ¿Sí o no?
to be or not to be, así nomás de fácil. ¿Qué dicen? Ya pues saben muchachos, están cansaditos. No, no hay tricomonía circular, no hay. Porque ni apenas se contamina con el moco, sale al medio ambiente, se deseca. El parásito perece. ¿Están de acuerdo? Ahora otra pregunta, vayamos más allá. Una relación orogenital con una paciente que tiene tricomoniasis, ¿habrá tricomoniasis oral? ¿Sí? ¿No? ¿Qué creen? Tienen que plantearse, ustedes como médicos tienen que plantearse todas las posibilidades. Estamos viendo un parásito que está en la vagina, se va a ir al pene, puede irse al ano, puede irse a todas partes, ¿no es cierto? Dependiendo del pH. Pregunta, ¿habrá tricomoniasis oral por una relación orogenital, sí o no? No, no, porque el pH de la boca es diferente. Además hay sustancias que matan al parásito, la hialina misma, que es una enzima, ¿no es cierto?, que mata toda bacteria, por lo tanto el parásito lo va a eliminar. Por lo tanto, una persona que pueda hacer una relación orogenital con una persona con tricomoniasis no le va a pasar nada, no va a haber tricomoniasis amarilla. Además, no creo, a lo mejor sí, no sabemos, hay tanta promiscuidad. Raro que una persona quiera tener relaciones orogenitales con una persona que esté con flujo, medio raro, ¿cierto? El diagnóstico es observando en fresco el suelo fisiológico, haciendo un frotis directo del flujo en suelito fisiológico y llevar al microscopio. Ese es el diagnóstico laboratorial, ¿ya?, del lavado del exudado vaginal. Pero el diagnóstico de la tricomoniasis solo se hace en forma clínica. La clínica es importante para el diagnóstico de la tricomoniasis. La clínica, ¿de acuerdo? Si bien está el microscopio, ahí estamos viendo, ven ustedes, aquí hay bastantes tricomonas, gran cantidad de neutrófilos, las células naniculares, pero no hay bacilos de Doderer. Bien. Este es un frotis sucio, se llama, sucio, por la gran cantidad de neutrófilos. Vean ustedes en este medio ambiente, gran cantidad de neutrófilos, la tricomona vaginal. ¿Ya? El tratamiento es en base al metronidazol, el metronidazol por vía vaginal en las mujeres y por vía oral en los hombres. 10 días de tratamiento. 10 días de tratamiento para cualquier cuadro de tricomoniasis, ya sea en el hombre o en la mujer. El nombre comercial, el Flagyl. La profilaxis para evitar esta enfermedad, que es lo más importante, el uso del preservativo, ¿no es cierto? Dado que la fuente de contagio es la humana, es venérea, dice, el control de la infección debe empezar por el tratamiento de las personas, que es el control del tratamiento, siempre al triángulo amoroso. Si una mujer casada tiene tricomoniasis es porque el esposo le ha contagiado. ¿Y dónde se ha contagiado el esposo? Hay que cerrar ese triángulo amoroso. O la mujer va a contagiarle al hombre. ¿Dónde se ha contagiado a la mujer? Hay que cerrar ese triángulo amoroso. Siempre se habla del tratamiento del triángulo amoroso, es el tratamiento a esas 3 personas, ¿de acuerdo? Y la profilaxis obviamente está usando el buen uso del preservativo. Si yo les hago una pregunta ahorita, seguro que no me contestan. ¿Cuántos de ustedes tienen un preservativo en el bolsillo? No vienen prevenidos. No hay profilaxis. En el mejor momento les va a agarrar la moda, el deseo sexual, el momento para tener relaciones. Mucho cuidado con la tricomoniasis, 60%. Uso del preservativo. ¿Se puede hacer diagnóstico a través del Papá Nicolau? Sí se puede hacer. El Papá Nicolau es un método que no es para el diagnóstico de tricomonas, es un método para el diagnóstico y pesquisa del cáncer del cuello de la matriz. Pero si hay tricomonas, un buen patólogo puede determinar la presencia de tricomonas en un Papá Nicolau. Pero no es el método de diagnóstico específico. Si a mí me meten a la cárcel porque, en su Papá Nicolau hay tricomoniasis, puedo defender. Puedo decirme, no es el método de diagnóstico, puede ser error. ¿Se dan cuenta? Tendría que haber un frotis de flujo genital. Ahí sí se avala de que se trata de tricomoniasis. Y eso les va a servir, muchachos,
para cuando tengan problemas de tipo legal y sean médicos ustedes. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Más preguntitas? ¿La fidelidad será un método de profilaxis? Sí, fidelidad con la pareja, ¿no? No tener una sola pareja. Esta mañana decían monogamia. No, aquí no hay poligamia, o sea, la monogamia es solamente una pareja por matrimonio. Pero el tener otras parejas sexuales nos lleva al riesgo de poder infectar. Y otra respuesta que me decían es, doctor, mejor es no tener relaciones sexuales. Imposible, imposible. Muchos de ustedes van a llegar a ser papás, ¿no ve? No saben cuál va a ser su pareja. No sabemos qué historial sexual tendrá. En otros países se averigua el historial sexual, se han enfermedades, cuántas parejas, qué tipo de parejas, mujeres con tatuajes, hombres con tatuajes, son más propensos a adquirir enfermedades virales. ¿Están de acuerdo? Muy bien, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que tengan sobre el tricomona? Es un lindo tema, hay mucho más por hablar en las prácticas, seguramente vamos a ampliarles. Y bueno, pues hay harto para hablar con tricomoniasis. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de todos los días. Si ya les digo, de 10 mujeres, 5 a 6 tienen la potencialidad de tener esta enfermedad, es porque es bien. ¿Ok? Les agradezco su